Estos son los pronósticos recomendados para algunos partidos que se disputarán el 9 de febrero, empezando con el enfrentamiento entre Borussia Dortmund y Friburgo. En los partidos del Borussia Dortmund se promedian 3.3 goles totales por partido, y cuando juegan como local, este promedio aumenta a 3.4 anotaciones. Como local, anotan en promedio 1.9 goles por partido, mientras reciben 1.5 goles. Sus números como local son 6 victorias, 2 empates y 2 derrotas. En 7 de los 10 partidos que han jugado en casa, se han registrado 2 o más anotaciones, y en 7 de los 10 partidos como local, se han dado anotaciones en la primera mitad. El Borussia Dortmund anota en el 90% de sus partidos, y cuando juegan como local, consiguen al menos un gol en el 90% de sus encuentros. Además, anotan 2 goles en el 50% de sus partidos, y cuando juegan como local, logran 2 goles en el 50% de sus partidos. Aunque reciben una anotación en el 70% de sus partidos, cuando juegan como local, reciben una anotación en el 70% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha producido en el 80% de sus partidos totales y en el 70% de sus partidos como local. El over de 2.5 goles se ha dado en el 60% de sus partidos totales y en el 60% de sus partidos como local. El over de 3.5 goles se ha dado en el 50% de sus partidos totales y en el 60% de sus partidos como local. Asimismo, se ha producido una anotación en la primera mitad en el 80% de sus partidos totales y en el 70% de sus partidos como local. Además, se han registrado más de 1.5 anotaciones en la primera mitad en el 60% de sus partidos totales y en el 70% de sus partidos como local. En los partidos del Friburgo, se promedian 3 goles totales por partido, y cuando juegan como visitante, este promedio se mantiene en 2.9 anotaciones. Como visitante, anotan en promedio 0.9 goles por partido y reciben 2 goles. Sus números como visitante son 3 victorias, 1 empate y 6 derrotas. En 7 de los 10 partidos que han jugado como visitante, se han registrado 2 o más anotaciones, y en 7 de los 10 partidos como visitante, se han dado anotaciones en la primera mitad. El Friburgo anota en el 80% de sus partidos, y cuando juegan como visitante, consiguen al menos un gol en el 70% de sus encuentros. Aunque reciben una anotación en el 65% de sus partidos, cuando juegan como visitante, reciben una anotación en el 70% de sus partidos. También, reciben 2 anotaciones en el 50% de sus partidos, y cuando juegan como visitante, reciben 2 anotaciones en el 60% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha producido en el 75% de sus partidos totales y en el 70% de sus partidos como visitante. El over de 2.5 goles se ha dado en el 60% de sus partidos totales y en el 70% de sus partidos como visitante. Además, se ha producido una anotación en la primera mitad en el 70% de sus partidos totales y en el 70% de sus partidos como visitante. Las selecciones recomendadas para este partido son: más de 2/2.5 goles en el partido. Más de 0.5/1 gol en la primera mitad. Ambos equipos anotan. En la descripción encontrarán el enlace para unirse a nuestro grupo de Telegram, totalmente gratis. Si buscan algo más, también tienen la opción de unirse a nuestros canales de pago. En la descripción hallarán el enlace con la información detallada y costos, los cuales son muy accesibles. El próximo enfrentamiento será entre el Cádiz y el Betis. En los encuentros del Cádiz se registra un promedio de 2 goles totales por partido. Cuando actúa como local, se producen, en promedio, 2 anotaciones. Como equipo local, anotan un promedio de 0.8 goles por partido y reciben 1.1 goles. Su desempeño como local se resume en 2 victorias, 6 empates y 3 derrotas. Cabe destacar que el equipo lleva 8 partidos consecutivos sin lograr una victoria en casa, siendo su última victoria el pasado 1 de septiembre. En cuanto a las estadísticas de anotación, marcan al menos un gol en el 48% de sus partidos, y cuando juegan como locales, logran anotar en el 55% de los encuentros. En lo que respecta a recibir goles, han recibido al menos una anotación en el 78% de sus partidos, y como equipo local, reciben un gol en el 64% de sus encuentros. El over de 1.5 goles se ha materializado en el 65% de sus partidos totales y en el 55% de sus partidos como locales. En los partidos del Betis se promedian 2.2 goles totales por partido. Como equipo visitante, se registran, en promedio, 2.3 anotaciones.
En partidos como visitante, el Betis anota un promedio de 0.9 goles por partido y recibe 1.4 goles. Las estadísticas del Betis como visitante incluyen 2 victorias, 6 empates y 3 derrotas. Respecto a la capacidad de anotación, el Betis marca al menos un gol en el 83% de sus partidos, y cuando juegan como visitantes, logran anotar en el 73% de sus partidos. En cuanto a recibir goles, han concedido al menos una anotación en el 61% de sus partidos totales y en el 73% de sus partidos como visitantes. El over de 1.5 goles se ha producido en el 70% de sus partidos totales y en el 73% de sus partidos como visitantes. Las selecciones recomendadas para este partido son: Betis más 0.5, handicap asiático. Más de 1.5 goles en el partido.